Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a enseñarnos, orientarnos, a iluminar nuestro entendimiento, para que en la meditación de su santa palabra nosotros vengamos a recibir la dirección para nuestras vidas. La palabra de Dios es la orientación, es la guía para las personas que están perdidas, para las personas que se encuentran perdidas. La palabra de Dios es la verdad que libera, libera de la religiosidad, libera de sus situaciones, de los espíritus malos, libera sobre todo el reino de este mundo, el reino malo, el reino del diablo. Ahora, déjeme hablarles a ustedes. Ayer yo recibí con mucho placer y participé a los primeros 2 capítulos de Pablo, del apóstol, y fue extraordinario. Me gustó mucho, mucho de verdad, mucho. Es muy interesante, vale la pena incluso usted que pretende ver esta serie magnífica a partir del día miércoles de la semana que viene, el día 28, entonces estará en Univer, exclusivamente en Univer. El día miércoles de la semana que viene estará a su disposición. Usted que tiene contrato con Univer puede aguardar, semana que viene. Ahora, déjeme hablarle sobre Pablo y déjeme leer, fui a leer un poco más de él y yo descubrí el por qué es que Pablo fue necio, por qué él fue intransigente, por qué Pablo fue cruel con los cristianos. Y él mismo habla de eso. La carta de Hechos de los Apóstoles, él narra cómo él era. Pablo narra cómo él era. Él dice así: bien, yo había imaginado que contra el nombre de Jesús, el Nazareno, debía yo practicar muchos hechos, lo que también hice en Jerusalén. Y habiendo recibido la autorización de los principales sacerdotes, de los judíos, encerré a muchos de los santos en las prisiones. Santos eran los cristianos, aquellas personas que eran judías y que se habían convertido a el cristianismo. Encerré a muchos de los santos en las prisiones y cuando los mataban, yo daba mi voto contra ellos, o sea, yo aprobaba aquella mortandad y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, los obligué a blasfemar. Los obligué a blasfemar. Porque la blasfemia, cuando la persona blasfemaba, ella era condenada a muerte en aquel tiempo. Entonces, el Pablo confiesa: yo los obligué a blasfemar. Y enfurecido demasiadamente contra ellos,
y enfurecido demasiadamente contra ellos, hasta en las ciudades extrañas los perseguí, sobre que, yendo entonces a Damasco, con el poder y la comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh, él está narrando, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y al caer a tierra, naturalmente estaban en los caballos, oyó una voz que le decía, en lengua hebraica decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bien, la historia nosotros la conocemos, todos, pero hay detalles de esa historia, de esa parte de la historia de Pablo, que pocas personas entienden, como es el hecho aquí de que él era castigado. Dios habló, Jesús habló para él. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es? ¿Qué son los aguijones? ¿El aguijón? El aguijón era una vara puntiaguda usada. La vara tenía una punta de hierro. Entonces, esta vara puntiaguda era usada para hacer el animal de carga, para que funcione más rápido. Porque a veces el animal, el buey, por ejemplo, empujando la carroza, el caballo, cualquier animal que era usado para empujar una carroza o un peso, o el arado, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedía? Esta vara puntiaguda, ella es respetada. Ella era la persona, provocaba al buey, al animal, con aquella vara. ¿Y qué sucedía? El buey herido tenía que ir más rápido. Entonces, cuanto más el animal era necio, más herido él era por los aguijones. Él quedaba más herido. Y es eso lo que Jesús habló con Pablo. Dígase de paso, Saulo. Entonces, Saulo, ¿quién era Saulo? ¿Quién era Saulo? Saulo era un religioso extremadamente justo en su religión. Él era demasiadamente justo. La Biblia habla que nosotros no debemos ser demasiadamente justos,
ni demasiadamente sabios. ¿Por qué? Te destruirías a ti mismo. Amiga, amigo, ese es un texto que vale la pena que usted razone, que pienses cómo estabas y cómo ahora estás, y venga a evaluarse. Porque cuando la Biblia habla de de esta situación, que Pablo era como un buey que estaba empujando una carroza y él era hostigado. Él era hostigado naturalmente por su religiosidad, naturalmente por su verdad, por su justicia, naturalmente por su fanatismo. Él era golpeado por los aguijones, que es lo que ha sucedido con muchas, pero muchas personas. Y Pablo, a pesar de ser cruel con los cristianos, él era un hombre de principios, era justo. Solo que su religión lo hizo demasiadamente justo, de tal forma que él estaba como que él estaba sufriendo por ese sistema, por ese sistema de vida que él llevaba. Usted sabe que todo en la vida existe un equilibrio. Cualquier cosa en este mundo tiene que tener equilibrio. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo con dos piernas. ¿Esto para qué? Para, para que esté en equilibrio. Todo lo que Dios hace es en el equilibrio. Él es perfectamente justo, pero no es demasiadamente justo. Él es perfectamente justo. Cuando nosotros pautamos nuestra vida en la fe, en la palabra de Dios, y somos conducidos por el Espíritu Santo, naturalmente nosotros tenemos un equilibrio espiritual, porque la persona desequilibrada espiritualmente, él perseguía personas justas. Él era tan justo, tan justo, tan justo, que creía que solamente su religión era justa. Los otros no tenían derecho. No tenían derecho de tener su propia religión, su propia fe. No. Él creía que todos tenían que ser como él. Demasiadamente justo. Que es lo que sucede mucho dentro de las iglesias. Personas que están tan convencidas de la justicia que ellas se vuelven fanáticas. Además, yo pienso que fanatismo viene de la palabra fe, o fenatismo, o fanatismo. Combina bien, pero el hecho es que cuando una persona no es equilibrada en su conducta, en su juicio, en sus ojos, en su manera de comer, Jesús habla de esto. Él habla que la glotonería es pecado. ¿Por qué? Es la ley de aquello que usted debería comer. Usted come de más de lo que debería comer y es pecado. Eso va a traerle consecuencias. Aunque usted sea una persona correcta, muy correcta, usted es justa, etcétera, pero si usted come de más, usted va a ser glotona o glotón. Si usted bebe de más,
usted va a ser bebedor y eso va a ser pecado. Cualquier cosa que salga del equilibrio es desequilibrado. Y en el desequilibrio todo desanda. Él era un hombre súper educado, inteligente, soldado. Él era un hombre ilustre en su sociedad. Un hombre, digamos así, con educación. Solo que por causa de su religión, él se volvió una persona que no pensó. ¿Por qué? Él se volvió desequilibrado y obviamente los religiosos, los jefes de él, los sacerdotes, jefes de él, usaron a Pablo como un buey. No sé si escucharon hablar del buey de piraña. Es aquel que uno va a pasar por el río de pirañas. Él coloca un buey para ser comido por las pirañas. En cuanto las pirañas están comiendo ese buey, él pasa con todos los demás. O sea, él fue usado como buey de piraña y sufrió estos aguijones, porque él era desequilibrado con respecto a su fe, o, en otras palabras, demasiadamente justo. Demasiadamente justo. Él era demasiadamente sabio y demasiadamente justo. Él se estaba destruyendo. Entonces, Dios, el Señor Jesús, habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la razón de esa su persecución hasta mí? Los discípulos, él estaba siguiendo al Señor, persiguiendo al Señor. Él estaba persiguiendo, obviamente, al Señor Jesús. Y ahí Jesús dice, dura cosa te es ir en contra de los aguijones. O sea, porque si usted no quiere oír mi voz, usted va a sufrir. Si usted no tiene sed, con un equilibrio, usted va a sufrir las consecuencias. Cualquiera de nosotros, tenga o no el Espíritu Santo, si tendemos para el desequilibrio, nosotros sufriremos las consecuencias. Nosotros sufriremos, porque en todas las enseñanzas de Jesús es mi preocupación. No coma además de lo que usted debe, porque comer además de lo que uno puede, esto se llama glotonería y eso es pecado. Yo espero que usted, amiga, yo estoy hablando aquí, mi querido amigo, usted de repente es aquella criatura que piensa de esa forma. Usted tal vez sea demasiadamente justo, hasta con usted mismo. Pero usted no sabe que todos erramos. Si usted es injusto o demasiadamente justos o demasiadamente sabio para sí mismo, usted se va a destruir. Fue lo que Jesús habló.
para Pablo, que nosotros tenemos que aprender, tenemos que sacar esta lección para que podamos, para que no suframos lo que Pablo sufrió. Si Pablo sufrió, gimió, cuando él conoció a Jesús, después es obvio, digamos así, como dice el dicho, él se cambió de camiseta y cuando él se cambió de camiseta, se convirtió, cuando él se convirtió a Jesús, él con certeza cayó en sí en que él estaba siendo una persona excesivamente, demasiadamente justa, demasiadamente sabia a sus propios ojos y creía que era impecable. Y cuando él fue en contra de Jesús y realmente reconoció cuán miserable, pecador era, él mismo habla esto en una de las cartas. Miserable hombre que soy. Él llegó a este entendimiento, porque toda la vida de él criado, educado en la escuela, en la mejor escuela que había, él se tornó demasiadamente justo, demasiadamente sabio a sus propios ojos. Y Jesús muestra cuánto él era un buey de piraña. Él era como un buey de piraña para los religiosos que estaban sobre él. Mi amiga, mi amigo, evalúe su fe. Examínese para usted no ser justo de más de lo que usted debe ser, para que usted no venga a ser perjudicado por esa justicia excesiva, porque Dios no es justo excesivamente. Dios es justo, Dios es perfecto, Él es perfección. Él no es de ninguna manera más de lo que debería ser. Entonces, el fanatismo se da justamente por causa de creerse el que es santo, santísimo, creerse el mejor, quiere decir demasiadamente justo. Es gracioso, porque a mí me gusta mucho hablar sobre este asunto, porque me acuerdo siempre de una entrevista donde me preguntaron, ¿usted se cree? ¿Usted cómo es que usted se ve? ¿Usted cómo se ve? Una pregunta así, mire, yo me veo... Yo hablé así, preste atención. ¿Usted conoce el palo de gallinero? De mañana temprano, ¿usted ya vio un gallinero? Donde las gallinas duermen, el gallo, etc. Usted sabe que por la mañana el palo de gallinero queda cubierto de heces de los animales, de los pollos, las gallinas. Yo soy como el palo de gallinero. Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque así siendo, es mejor ser abofeteado que abofetear. Es mejor ser criticado que criticar. Es mejor ser juzgado que juzgar. En lo que uno juzga, uno se cree superior. Cuando uno es juzgado, uno
se ve inferior. El apóstol Pablo, el gran Pablo, él era injuriado. Como Jesús dice, dura cosa. Cuando Dios habla, dura cosa. Imagínese cómo es duro esto. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hay muchas personas, infelizmente, que están en la misma situación. Además, yo conozco una persona, y yo estoy aquí recordándome de ella, que es exactamente esto. Él es tan duro, tan duro, tan duro contra Jesús. Él llegó al punto, él es espiritista, profesa la fe espiritista. Ahora él dice, yo no acepto. ¿Cómo puede ser? Jesús perdonar a aquel ladrón. ¿Cómo es que puede? Eso es injusticia. Obviamente, pobre. Ese hombre no tiene idea de la compasión, de la misericordia de Dios, que es sobre todo en nuestro entendimiento, que uno puede percibir. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, de forma que la misericordia de Él no tiene fin. Es ilimitado. Entonces, usted que se encuentra en esta situación desesperado, usted ya hizo todo errado. Usted ya estuvo en la fe. Hoy usted está en la falsedad, en el engaño, en la mentira. Usted está llena de pecado. La misericordia de Dios siempre está extendida para aquellos que lo invocan con sinceridad. Vuélvase a Él y Él se volverá para usted. No espere que Él venga a volverse para usted, porque Él siempre estuvo mirando para usted. Es usted quien tiene que volverse a Él. Vuelva para Él de manera lo más rápido posible. Hoy, ahora mismo. Usted. Y Él va a aceptarle a usted. Él dice, venid a mí todos. Y todos para Dios son todos. Venid a mí todos, los que están cansados, sobrecargados, y yo los aliviaré. Vuelva para Él lo más breve posible. Mi amiga, mi amigo, y Él le va a perdonar a usted, le va a alabar a usted. Él va a sacar ese hierro puntiagudo que queda golpeando, martirizando su carne, haciéndole sufriendo. Parece que no tiene fin este sufrimiento, pero este sufrimiento solo acaba cuando usted arregla sus cuentas con Él, cuando usted dice, Dios, ten misericordia de mí, yo reconozca su situación y Dios será misericordioso, le va a perdonar como Él hizo con el ladrón en la cruz. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.